El día de hoy vamos a hablar de estos dos dones. Si nosotros vemos en Corintios capítulo 12, podemos ver que de todos los dones del Espíritu, estos son los dos primeros, ¿no es cierto? Palabra de ciencia o conocimiento y palabra de sabiduría. Y como dice Jamie, estos dos dones realmente son especiales, ¿no? Porque algo que vamos a ver un poco más adelante, estos dones son tan lindos porque cuando alguien viene con una palabra revelatoria de tu vida, que quizás nadie más sabe sino Dios, y te empiezan a hablar y dicen tal cosa, es tan lindo ver que Dios sabe lo que está pasando en tu vida. Él está pendiente de lo que está pasando en tu alma. Es una forma chévere y lindo de que Él venga y que te diga, ¿sabes qué? Yo sé de tal situación, yo estoy pendiente, yo sí sé de esto. Es una forma tan lindo que nosotros podemos recibir estas palabras de ciencia, de sabiduría, y ver que Dios sabe y está muy al tanto de nuestras vidas. Primera de Corintios 12:8, a unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. Y en otra versión dice, por medio del Espíritu a unos les concede que hablen con sabiduría y a otros por el mismo Espíritu les concede que hablen con profundo conocimiento. Y dos cosas que aquí nos llamó la atención es que habla de la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento. Y como nosotros sabemos, en la Biblia es súper claro que Dios nos habla que la palabra tiene un poder increíble. Dios nos dice que en la boca nuestra, en nuestra lengua, está el poder para dar vida y el poder para dar muerte. Entonces, hay también otro versículo que nos dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, tanto en la palabra de sabiduría como en la palabra de conocimiento se utiliza este término, palabra, que es súper interesante porque cuando vemos estos dos dones en la práctica, realmente los que hemos experimentado el recibir una palabra de sabiduría o de conocimiento proveniente de Dios, realmente es como una espada de dos filos. Cuando tienes algo que pesa mucho en tu alma y sientes o recibes esa palabra, realmente es como que algo se corta, algo se libera, hay un cambio interior. Para entender un poco más estos dos dones, palabra de conocimiento y palabra de sabiduría, queríamos ver un poco las definiciones. ¿Qué dijeron los autores, o el autor original, en este caso Pablo, cuando estaba escribiendo? Y hay tres palabras aquí, logos, que quiere decir palabra, y significa exactamente eso, una palabra, un discurso, la expresión de un pensamiento, razonamiento expresado en palabras. Y hay algo muy interesante en la Biblia de esta palabra logos. En el Nuevo Testamento, casi siempre que se utiliza esta palabra logos, está haciendo referencia a Cristo o el mensaje del Evangelio. Solamente una cosa interesante hay de esta palabra. Y la palabra de sabiduría es una palabra griega que se llama sofías, que significa inteligencia, habilidad, divino o humano, entendimiento. Y es importante notar que la Biblia en muchas partes del Nuevo Testamento distingue entre dos tipos de sabiduría. Hay la sabiduría del hombre, que es muy limitado, ¿no es cierto? Es lo que yo humanamente puedo lograr entender, pero mi entendimiento va a ser limitado, porque yo solamente puedo aprender lo que percibo con mis 5 sentidos, y no solamente eso, sino nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que nos limita a entender las cosas que son del Espíritu, las cosas de Dios. Pero también hay la sabiduría de Dios, y a diferencia de nosotros, Dios es infinito, ¿no es cierto? Entonces, es ese conocimiento perfecto, infinito de Dios, que nos ha revelado por medio del Espíritu. Cuando hablamos de palabra de sabiduría, no estamos hablando de
de las palabras lindas que alguien te puede venir y decir y hablar en tu vida por su conocimiento humano. Estamos hablando de la palabra de sabiduría que viene de Dios. Es esa palabra viva. Y la tercera palabra es esto de conocimiento, que en el griego es gnosis. Dice conocimiento, doctrina y conocimiento adquirido a través de una relación. Ahora, en esta palabra hay algo más que es interesante. A mí me interesan algunas de estas cosas, no sé si a ustedes les va a parecer interesante. Pero mientras estudiaba para hoy día, esta palabra conocimiento, los griegos lo utilizaban únicamente en el contexto de que uno adquiere este gnosis a través de una relación, ¿no es cierto? Y el nivel del conocimiento dependía del nivel de relación que el estudiante tenía con su profesor y obviamente los conocimientos del profesor. Entonces, lo interesante de esto es, mientras nosotros más tenemos esa relación con Dios, mientras más estamos metidos en su palabra, mientras más nos llevamos con nuestro profesor, que es Dios, el Espíritu Santo y la palabra de Dios, más podemos lograr tener este conocimiento para poder hablar en la vida de otras personas, las verdades que Dios tiene para ellos. Y es bueno también poner un ojo en que muchas veces podemos pensar que somos nosotros los que estamos, o más bien dicho, podemos dar consejos basados en nuestra propia capacidad intelectual, ¿no es cierto? Pero es súper interesante o súper importante más bien poder estar conectados con Dios realmente a tal punto en que uno sepa a ciencia cierta que el consejo que está dando es una palabra que está dada por Dios. ¿Cómo podemos medir eso también? Es porque nunca una revelación que recibamos como palabra de sabiduría para alguien más va a ir en contra de lo que dice la palabra, de lo que dice la Biblia. Cualquier palabra de revelación que palabra de sabiduría, que uno reciba, o cualquier palabra que venga de Dios, que uno escuche o que uno esté listo para dar, siempre va a estar en línea con lo que dice la palabra de Dios. Jamás se va a contradecir. Bueno, ahora que hemos visto las definiciones de las palabras, veamos cuál es la definición de una palabra de sabiduría. Y vamos a ver algunos ejemplos de esto. La palabra de sabiduría es el don de la palabra de sabiduría le permite a uno expresar la revelación, los conocimientos o las respuestas del Espíritu Santo a un individuo o un grupo de personas de una manera que supera cualquier capacidad natural. Cuando hablamos de esto, en muchas ocasiones, inclusive, a veces es simplemente una palabra de las mismas escrituras. Una persona que pienso cuando pienso en palabras de sabiduría es el Diego Pauta, porque siempre, no importa la situación, uno puede tener alguna situación en su vida, pero el Diego siempre está ahí con el versículo perfecto para la situación. Y habla en ese momento y tiene memorizado la palabra de Dios de tal forma que tú dices, chuta, me está pasando esto, y él está listo. Tiene una palabra de la Biblia listo para hablar en sus vidas. Gracias, Omar. Esto es un buen ejemplo de una palabra de sabiduría. Tú puedes estar atravesando una situación, tú puedes tener algo en tu vida, estás luchando con alguna cosa y viene esa persona con una palabra oportuna y dice, pum, tal cosa. O tiene ese versículo y habla en tu vida y es como que despierta en tu alma y dices, cierto, tienes razón, ¿no es cierto? Cuando alguien viene con una palabra de sabiduría en tu vida, lleva la marca de la sabiduría de Dios. Es algo que va más allá de simplemente poder dar un consejo simple. Y una marca de esto es que transforma la vida del receptor. Cuando nosotros estamos en una situación en nuestras vidas y necesitamos que alguien nos hable verdad de nuestra vida, cuando nosotros estamos en la palabra de Dios, esa palabra de sabiduría debería ser algo en nuestra vida, debería transformarnos, ¿no es cierto? Y como habíamos visto en Hebreos, ese versículo que dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz, ¿no es cierto? Nos moldea.
hace un cambio. Si nosotros estamos luchando con algún pecado, esa palabra de sabiduría que a veces uno viene y dice, te amo, pero te voy a decir las cosas tal como son. Y nos hablan de verdad. Debería transformar nuestra vida, ¿no es cierto? Y a veces pensamos que la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, profecía, solamente se va a dar en situaciones místicas en la iglesia, pero realmente todos estos son dones, regalos que el Señor nos ha dado para que pongamos en práctica en nuestras vidas, en el día a día, para que nosotros sepamos cómo vivir una vida más plena. Yo pienso, por ejemplo, en mi caso, muchas veces yo he recibido palabra de sabiduría directamente del Señor sobre cómo hablarles a mis pequeños. Yo tengo hijos, tenemos hijos de 7, de 9 y de 11 años, y a veces vienen con preguntas teológicas desde tan chiquitos que realmente tengo que decir, ¿sabes qué? Dame un segundo, y le clamo a Dios, Señor, muéstrame qué hacer, cómo le guío, cómo le hablo. Y en ese momento viene como viene una revelación de sabiduría donde sé exactamente qué decirles. Y no es que yo tenga el conocimiento o que sepa cómo contestar, pero realmente Dios está ahí listo para poder hacer que eso fluya a través de nosotros, para poder impactar la vida de otras personas, la vida de las personas, de los seres queridos, de las personas que necesitan escuchar una palabra precisa en un momento indicado. Y a veces esa palabra de sabiduría puede ser una persona que te habla, ¿no es cierto?, que viene y dice una verdad en tu vida, o a veces recibes esa palabra de sabiduría, estás leyendo la Biblia, ¿no es cierto?, estás leyendo un versículo que has leído 50,000 veces, pero 50,000 más uno, leíste ese versículo y salta algo ahí. No sé, ¿a algunos les ha pasado eso o soy el único? Lees y es como que ves algo que no has visto antes. Y es lo lindo, ¿no? Porque la palabra, cuando nosotros estamos metidos ahí, tiene ese poder para realmente impactar nuestras vidas. Y puede ser algo que has leído tantas veces, pero cuando tú dices, Dios, necesito que me hables hoy día, porque necesito, no sé, estoy con esta cosa y necesito una respuesta. Y Dios es fiel, siempre está ahí, siempre está ahí. Si tú necesitas una palabra de sabiduría para tu vida, métete a las Escrituras, métete a la Biblia. Ahí está pues. El Espíritu de Dios es tan poderoso que te puede resaltar esa parte. Y a veces también trae una persona en nuestra vida que habla la verdad, ¿no es cierto? Una cosa que marcó tremendamente mi vida fue, yo tenía más o menos unos 19 años, estaba en la universidad y yo soy súper pacífica, yo soy una pacificadora. Si es que hay conflicto, a mí me gusta decir, a ver, separemos las partes, conversemos, lleguemos a un acuerdo. Me gusta que haya paz en todo lado. Entonces, tuve un conflicto en clases con un profesor y yo manejé la situación, según yo, súper bien, pero de una manera súper pacífica, porque así soy yo. Y cuando llegué a la casa, Mark y yo todavía no éramos enamorados, éramos solamente amigos. Estaba con Giovanni y estaban ellos conversando, y yo cuando les conté lo que había hecho yo, comenzaron a decirme, no, pero debías haber hecho esto y el otro, no con mala intención, pero eso llegó a mi corazón de una forma en la que trajo bastante inseguridad en cuanto a la forma, a mi personalidad. Entonces comencé a cuestionarme, ¿realmente está bien lo que estoy haciendo? Soy muy endeble, no me estoy parando bien, y comenzó a cuestionarme todo esto. Entonces me sentí súper mal y les dije, ya se quedan, y me fui a mi cuarto y me senté a leer la Biblia, pero yo realmente estaba dolida y llorando. Entonces me senté ahí y abrí la Biblia sin pensar nada más, y el primer versículo que leí fue el versículo ese que no me acuerdo ni dónde está, pero que dice, bebe tu vino con alegría y come tu pan con gozo, porque tus obras ya son agradables a Dios. El primer versículo. Y fue algo que me marcó tremendamente. O sea, yo hasta ahora me acuerdo y me tiembla un poquito la voz, porque ese es un ejemplo de palabra de sabiduría, porque he leído ese versículo 1000 veces. Me sabía de memoria. Pero esa vez específica fue una palabra que llegó a mi corazón y que me ayudó a cimentar y pararme fuerte en quién yo soy, y que cimentó mi identidad hasta el día de hoy. Queremos leer un versículo aquí. Si tienen sus Biblias, vamos a 1 Corintios 2, 12 al 14.
Primero de Corintios 2, 12 al 14. Pablo dice lo siguiente: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Y las personas que realmente están conectados con el Espíritu Santo tienen ese poder revelar los misterios de Dios que nosotros humanamente no podemos recibir. En muchos casos, este mensaje del Evangelio, la Biblia dice que el mensaje del Evangelio para el hombre natural no tiene sentido, es una locura. En los versículos que precede esto dice, el hombre no puede entender en su forma natural las cosas de Dios. Pero la persona que tiene palabra de sabiduría sabe cómo hablar a las personas de tal forma que despierta dentro de ese hombre natural su espíritu y puede decir, sí, tengo una necesidad de aquí de Dios, ¿no es cierto? Esto es la palabra de sabiduría, es poder hablar la verdad de Dios de una forma que la persona puede ser transformados. Si están luchando con un pecado, pueden ser transformados. Si no conoce a Dios, puede escuchar el mensaje de tal forma que se le hace despertar. Palabra de conocimiento. Este es quizás uno de los dones favoritos para mí porque yo soy una persona súper relacional también. Me encantan las relaciones con personas, pero ha sido súper chévere poder experimentar esta relación con Dios, que Él me conoce más de lo que yo me conozco a mí misma. Y conoce nuestras preocupaciones, nuestras intenciones, nuestros pensamientos con mucha más claridad de lo que nosotros mismos identificamos. Y una cosa chévere de las palabras de conocimiento es que Dios a través de personas nos revela cosas sobre nosotros mismos que es imposible que estas personas sepan. Y a través de eso lo que Él hace es abre nuestro corazón para poder recibir algo más. Cuando Mark y yo estábamos en los Estados Unidos, vivimos allá por 9 años y habíamos decidido ya venir a vivir acá. Pero, como comprenderán, era una decisión también difícil porque Mark teníamos ya nuestra vida hecha allá. Y para Mark también era súper difícil dejar atrás toda su carrera profesional, sus años de estudios, para venir acá a un país tercermundista con menos oportunidades de trabajo, para ver si es que consigue trabajo, dejar toda su cultura allá, etc. Entonces, ya habíamos decidido venir, ya habíamos orado al respecto, pero unos 2 meses antes de venir, yo había tenido todo un año como para procesar esto, ¿no? Porque habíamos hablado un año antes de venir. Pero Mark seguía con su vida normal, su rutina, su trabajo, pero 2 meses antes de venir, como que se dio cuenta de que, a ver, en 2 meses me estoy yendo y esto es de verdad. Entonces, tuvo una crisis existencial de más o menos 1 mes, donde pasó... Más que eso, fue un tema de el pensar dejar una profesión que me encantaba, una seguridad económica, ya estuvimos con los chicos bien enraigados en su mundo social ahí, y era como que de un rato al otro pensar que vamos a dejar todo esto, una profesión en donde me iba muy bien, vamos a un país distinto, lejano, en donde, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿por qué nos vamos? Entonces, realmente, más que una crisis existencial, yo realmente tenía una especie de pánico. Una crisis. Entonces, se levantaba de madrugada, no podía dormir, le encontraba leyendo la Biblia, le encontraba orando
Y me decía, una noche que nos sentamos a conversar, un martes noche, hablamos de largo, y me decía, es la primera vez en mi vida que no oigo nada de Dios. O sea, le he estado pidiendo un mes entero que me diga algo y no oigo nada. No me dice ni que me vaya ni que me quede, no me dice nada. Entonces... Había esa duda, ¿no? O sea, Dios realmente quieres que regresemos, o sea, porque en lo natural no tiene mucho sentido. Yo como hombre, ustedes que son padres, hombres, esposos, van a entender, o sea, tu responsabilidad es proveer para la casa, para la familia, para los hijos, ¿no es cierto? Es eso. Entonces yo empecé a cuestionar a Dios, realmente escuchamos de ti que quieres que regresemos al Ecuador. ¿Hacer qué? ¿Qué voy a hacer ahí? O sea, no. Y Dios no le decía, él decía, ¿regresamos o no regresamos? Y Dios no le decía ni sí ni no. Entonces él estaba en esa crisis. Y conversamos de largo toda la noche, bueno, ya vamos a seguir orando y toda la cosa para ver qué es lo que el Señor nos muestra. Ese domingo a la iglesia, nosotros siempre que íbamos nos sentábamos en la parte de atrás por nuestros pequeños, que era más fácil salir y entrar y todo. Pero ese domingo llegamos y la persona que hacía sentar dice, estamos sin puestos atrás, pasen adelante. Entonces, bueno, antes de eso, les voy a comentar que yo para esto ya estaba, no dormí bien un par de semanas, bajé 40 libras del estrés. Entramos a la iglesia este domingo y así dentro de mí dije, Dios, tú tienes que hablarme hoy día porque me estoy volviendo loco, pero hoy. Error mío. Entonces, por un amigo nuestro decía, diosidencias de la vida. Entonces, por diosidencias de la vida, estaba toda la iglesia llena y la persona que hace sentar dice, estamos con todos los asientos llenos, vengan adelante. Entonces, nosotros, bueno, jalados a los tres, llegamos y nos sentamos en la parte, como en la segunda fila, y estábamos ahí sentados, se acabó la alabanza, y habían estado ese día con un invitado especial. De Escocia. De Escocia. ¿Cómo se llamaba? Alan Ross. Alan Ross, sí. Alan Ross se llamaba. Y para esto, en los 9 años que estuvimos en esta iglesia, el pastor nunca cambiaba de formato. O sea, el formato era el mismo, la alabanza, la prédica, lo mismo de siempre. Nunca desviaba de la rutina, nunca. Entonces, ese día que llegamos y nos sentamos en la segunda fila, el pastor pasa al frente y dice, tenemos un invitado especial que iba a predicar, se llama Alan. Y bueno, ya habla un poco y después nos queda viendo y dice, voy a hacer algo diferente esta mañana. Entonces, como ustedes saben, yo regularmente no hago esto, pero siento que el Señor me está llamando a hacerlo. Entonces, los que quieren quedarse, pueden quedarse. Si es que ustedes tienen otras cosas que hacer, pueden salir porque hoy de mañana no va a haber prédica. Mark y Jamie pasen al frente. Y nosotros nos quedamos solamente viéndonos las caras porque no sabíamos qué iba a pasar. Entonces pasamos al frente y él le llama a Ross y le dice, no sé qué vayan a hacer aquí, pero el Señor tiene alguna cosa planeada para ustedes. Entonces Alan comienza a orar y dice, bueno, el Señor quiere hablarles. Y esa mañana él comenzó comenzó diciéndonos, el Señor dice que ustedes están en una encrucijada, que sienten que están con un pie aquí y un pie en otro lado, que se sienten que pertenecen a 2 lugares diferentes y que no saben qué hacer y que eso les está consumiendo. Y comienza a hablarnos, a responder cada una de las inquietudes y de preguntas que nosotros tuvimos en los días anteriores. Y comienza a decirnos cosas que nosotros nos estábamos preguntando. Y comienza a decir cosas que estaban en nuestros corazones pero que no habíamos compartido con nadie más. Y no solamente eso, sino que comienza a hablarnos de una forma que para el marketing, para mí eran tan chistosas, porque nosotros tenemos un sentido del humor medio raro. Somos medio irónicos a veces, la ironía nos causa bastante chiste. Y el hombre todo profeta, comienza a hablarnos de una forma tan irónica que nos comenzamos a matar de la risa. Y yo me reía al frente mientras me chorreaban las lágrimas porque decía, qué bestia cómo me conoce el Señor. Y luego de que Él nos dio esta palabra de conocimiento, diciéndonos lo que nosotros estamos viviendo, pasando, sintiendo, pensando, dudando, después de eso procedió con palabra de sabiduría y con palabra profética. Pero para ese entonces nuestro corazón ya estaba tan abierto a recibir las cosas de Él porque era como que qué bestia, o sea, realmente me conoces, realmente sabes lo que yo necesito. Entonces, como conoces y sabes, ya pues,
dale. Y uno recibe con mucha más apertura. Entonces, me encanta específicamente esto porque me ayuda a saber el corazón tan inmenso que el Señor tiene para conmigo. Y cómo conoce mi corazón, mi alma, mi ser, más de lo que yo mismo puedo conocerme. Y como dice Jamie, estas palabras de conocimiento te hablan, porque dices, no, Dios sí sabe de mi situación. Y el fin de eso es que nosotros nuevamente decimos, Dios, tú estás ahí en mi vida. Y cuando nosotros llegamos a esa conciencia de que Dios, tú ciertamente existes, eres real, sabes de mi vida, sabes en qué estoy, sabes la lucha que tengo, sabes la necesidad que tengo. El fin de eso es que nos acercamos más a Él. Es como nos fortalece nuestra fe nuevamente y sabemos que Dios tiene algo para nosotros, ¿no es cierto? Como dice en Efesios, cuando nosotros recibimos ese espíritu de sabiduría, es para que nosotros le conozcamos mejor a Él, que seamos iluminados los ojos del corazón. Para ir cerrando, tal vez algunos de ustedes dicen, chuta, no sé, yo no siento como que tengo este don del Espíritu Santo en mi vida, yo no tengo la sabiduría que necesito, no recibo estas palabras de conocimiento para hablar a los demás. Lo bueno es que la Biblia dice cuál es la receta, ¿no es cierto? En Proverbios dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Otras versiones dicen el principio de la sabiduría. Y en Santiago 1:5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pide a Dios, Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Si tú sientes que necesitas esto para tu vida, tener esa sabiduría, pídele a Dios. Tiene que estar ahí en su palabra. Esa es la forma, esa es la receta. Y no está, como decía Mark, no es que está la sabiduría, el conocimiento y los dones disponibles solamente para los líderes o para las personas hipermísticas y espirituales. Está ahí disponible para todos nosotros. Mientras estemos en contacto con el Señor, queriendo más de Él, en su presencia, siendo panas del Maestro, como decía Mark, nos va a venir más de esto y vamos a poder utilizarlo más para ser de bendición para otros. Si alguno de ustedes están enfrentando una lucha en sus vidas este rato, si están en una situación complicada y sienten que necesitan una palabra, necesitan ese ánimo, vamos a estar aquí ministrando entre todos los líderes, sus esposas. Vengan, vamos a orar. A fin de cuentas, no somos nosotros que vamos a hablar en sus vidas, sino es el Espíritu Santo. Si ustedes sienten que necesitan una guía para alguna situación, oremos juntos. Veamos qué dice el Señor sobre el tema. Les invitamos a hacer eso. Cerramos con una oración, ¿no? Señor, te damos gracias porque tu palabra, la Biblia, es palabra de sabiduría para nuestras vidas, Señor. Aparte de eso, mi Dios, sabemos que tú has puesto en tu iglesia, en tu congregación, también las personas que pueden hablar a nuestras vidas, Señor, con palabras de conocimiento. Tú sabes de nuestra situación y tú eres capaz de hablarnos, mi Dios. Te damos gracias en esta mañana por eso, mi Dios. Y pedimos por la vida de cada persona aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.